Bendiciones, qué honor y privilegio me concede Dios de poder estar aquí una vez más a través del Ella Trasciende podcast. Y mira, más feliz que nunca porque esto es un podcast especial rumbo a lo que será la conferencia Ella Trasciende este próximo marzo 13 y 14 con grandes expectativas, con una gran demanda, mira, y sobre todas las cosas dándole la gloria, la honra y el honor a Dios por permitirnos hacer lo que estamos haciendo, porque sabemos, ¿verdad?, que Dios nos da las estrategias para poder seguir alcanzando más y más vidas. Y qué hermoso, ¿verdad?, es que Dios nos concede este honor y este privilegio, pero tengo grandes expectativas de que en esta temporada Dios está levantando mujeres líderes, mujeres, mira, que en esta temporada van a establecer el reino de Dios como nunca se había visto aquí en la tierra. Así que mira, pon tu demanda desde ya, actívate ahí en el lugar donde estás, créele a Dios por lo próximo y acuérdate que si Dios va a hacer algo en esta tierra, lo va a hacer a través de sus hijos y hijas. Así que el cielo está contando contigo, está contando con tu osadía, está contando, mira, con tu valentía, está contando con todo lo que el Padre ha depositado en ti. Y estoy sumamente feliz por todo lo que Dios ha continuado haciendo, por los testimonios, por las vidas que hemos podido seguir alcanzando. Y pues mira, no hay nada mejor que vivir, ¿verdad?, haciendo la voluntad del Padre y reconocer que para este tiempo Él nos ha llamado y mira, y que Él nos ha encargado una asignación y que podemos hacerlo para que su nombre sea exaltado y glorificado. Pero hoy estoy muy feliz porque este es el último podcast rumbo a lo que será Ella Trasciende y estoy muy feliz porque llevo... Así como también les dije, ¿verdad?, acerca de la pastora Omaira Font, llevo años, pero desde que yo llegué a la Florida Central, he estado siguiendo, no quiero considerarme una stalker, pero he estado siguiendo de cerca a la pastora Vanessa y sencillamente soy de las personas que me gusta estudiar mucho a las personas, ver su historia, ver su trayectoria y sobre todas las cosas busco, ¿verdad?, que el Espíritu Santo de Dios me dé testimonio de lo que están cargando y esto es lo que he podido, ¿verdad?, recibir de la pastora Vanessa, una mujer tan y tan extraordinaria, una mujer tan humilde, pero a la misma vez que dentro de lo que está provocando, ¿verdad?, y estableciendo en este tiempo, es sencillamente tan gratificante poder ver. Y no sigo a muchas personas, pero me gusta seguirla de cerca y ver cómo Dios la usa y ver, ¿verdad?, estudiar los pasos que está tomando, porque siempre es bueno uno poder mirar hacia arriba y decir, me gustaría lograr esto y esto en mi vida. Y eso es hermoso, eso es reino. Mira, no estamos aquí solos ni hay que tratar de inventar la rueda que ya inventaron. Aquí somos un cuerpo, somos un reino y le servimos a un solo Dios. Así que estoy muy feliz, muy emocionada, pero te voy a invitar, mujer, que si estás ahí conectadita, que si ya te enteraste que Ella Trasciende Podcast está en vivo, que estamos arriba, yo quiero que riegues la voz, que te extiendas, que comiences a conectar a todas esas mujeres que conoces ahí en la área de los comentarios, que compartas sobre todas las cosas el enlace y que pongas tu demanda para que no tengas que decir después me lo perdí. Yo quiero que vengas y seas parte de todo lo que va a ocurrir este próximo marzo 13 y 14. Así que si ya tú tienes tu demanda, yo tengo la mía, estamos listas para ver todo lo que Dios va a hacer en estos próximos días, pero yo quiero darle la bienvenida oficial a la plataforma de Ella Trasciende Podcast a la pastora Vanessa. Pastora, bendiciones. Bendiciones, pastora. Gracias por la oportunidad. Primeramente, gracias al Señor, ¿verdad?, por la oportunidad que nos da, porque es un privilegio que no merecemos. Servir al Señor es un privilegio que no merecemos y aún así por su misericordia Él nos separa, Él nos escoge y deposita de lo de Él en estos vasos de barro para llevar su gloria. Así que gracias, mi amor, por No, tenerme en este tiempo. amén, así mismo es. Yo creo que llega un momento, ¿verdad?, de nuestras vidas. Yo le decía, el sábado me hicieron como una sorpresa de cumpleaños, pero yo estuve cumpliendo años
Y llega un momento, no sé si usted, ¿verdad? Coincide conmigo, pero pastora, llega un momento donde ya como que esa inmadurez de quiero hacer esto en el reino, que viene desde un lugar más de como de afán y de que para que la gente vea lo que estamos haciendo, y llega un momento de madurez donde tú reconoces, Padre, yo solamente quiero hacer tu voluntad, solamente quiero, ¿verdad? Que tú te agrades dentro de lo que yo estoy haciendo y que sobre todas las cosas tú te lleves la gloria. Que Amén. cuando llegue el momento de, tú puedas decir, buen siervo y fiel. Te Amén. di lo que te encargué y lo hiciste como yo lo puse en tu corazón y como estaba en mi voluntad. Y yo creo que, de verdad, ahí estamos. Así que no hay nada mejor que poder hacer la voluntad del Padre y sencillamente reconocer que para un tiempo como este, Él nos ha llamado. Así que, Amén. pastora, estoy sumamente agradecida, bendecida, honrada de tenerla aquí. Perdóname desde ya, si de momento hablo muy rápido, pero es que cuando me Tranquila. emociono hablo muy, muy rápido. Así que yo estoy enseñándome a tranquilizarme un poquito, Claro. pero nuevamente estoy muy feliz de tenerla aquí conmigo. Para mí es un honor y privilegio. Eres una mujer, ¿verdad?, que está trascendiendo ciertamente en esta ciudad y en esta tierra. Y no hay nada más hermoso que poder ver a los hijos de Dios avanzar en estos tiempos. Y yo creo que usted es testimonio fiel, ¿verdad?, de cuando le creemos a Dios y somos diligentes en todas las áreas, Dios hace lo que ha hecho en la vida de usted. Porque ¿quién no conoce? ¿Quién no conoce a la pastora Vanessa, a Vanessa's Coffee Shop acá en lo que es la Florida Central? Pero pastora, vamos a iniciar, ¿verdad? Claro. Para eso estamos aquí. Pastora, ¿en qué momento usted entendió que su liderazgo era parte de su llamado? Pues mira, pastora, honestamente tengo que hablarte un poquito de mi historia para que poderte contestar esa pregunta. Claro. Eh, yo no sabía que yo cargaba un Mm, liderazgo, honestamente. Eh, yo pudiera contestar esta pregunta como que fue a la inversa. O sea, el llamado me hizo entender que yo cargaba un liderazgo. Entonces, yo fui nacida y criada en el Evangelio, mi mamá me llevaba a la iglesia, pero mi papá, pues lamentablemente no iba a la iglesia, fuimos víctimas de violencia doméstica en el hogar. mm, Yo me desarrollé, crecí con la idea, porque ese fue el ejemplo que tuve en mi casa, de que la mujer no es líder, la mujer no podía ser líder. Eso era un papel que le tocaba única y exclusivamente al hombre, inclusive dado por Dios, por estos versos aislados que a veces la gente, ¿verdad?, va sobre ellos. Y luego que entro en los caminos del Señor y verdaderamente tuve un encuentro con el Señor y fue a los 21 años, fue que a través de quien fuera mi pastor, a quien amé profundamente, el licenciado Rafael Torres Ortega, en Puerto Rico, aprendí que la voluntad de Dios para con el hombre y con la mujer no es la que generalmente se enseña, donde el hombre lo es todo y la mujer tiene que estar a la sombra siguiendo el liderato de un hombre. mm, Eh, tenía 21 años cuando en medio de un culto, de un servicio, el Espíritu de Dios tomó al pastor y me llamó al altar y le pidió a las ancianas de la iglesia que me ungieran porque Dios iba a hacer algo grande conmigo. Decía, Dios va a hacer algo grande con esta muchacha. Y para mí fue sorprendente escuchar esa palabra. Yo no entendía bien de qué le estaba hablando. Para mí eh, era tan sorprendente de que Dios quisiera hacer algo grande con una mujer o a través de una mujer, porque inclusive yo estaba tranquila, ya yo estaba casada para ese tiempo ujú. y mi idea de familia era el hombre es el proveedor, el hombre es la cabeza, el hombre es el líder. Y yo me conformaba con que el Señor bendijera a mi esposo en todas las áreas de su vida. Fue a través de mi pastor que el Señor me habla y ahí entendí que yo cargaba un liderato, ¿verdad? Que yo cargaba un liderazgo, pero fue como que al revés. No fue como que en qué momento entendí que el liderazgo era parte del ministerio, sino que a través del llamado al ministerio entendí que yo cargaba un liderazgo. Amén, poderoso. Yo creo que cuando yo empecé a servirle al Señor también, yo empecé a una edad bien temprana, a los 14 años, y
era algo que justo hace unos días yo hablaba a través del podcast de Por la Madrugada, que mientras más permanezcamos, ¿verdad? En ese lugar de obediencia, en ese lugar de llamado, es que vamos descubriendo el liderato que hay en nosotras. Yo me acuerdo que yo comencé, pastora, limpiando inodoros. 14 añitos yo comencé limpiando inodoros y después de limpiar inodoros y lo hacía con tanta pasión porque era como que yo solamente quería estar en la casa de Dios y escuchar, ¿verdad? La instrucción de mis pastores, de mis padres espirituales. De ahí entonces me acuerdo que paso a trabajar en la tiendita de la iglesia y después de pasar de la tiendita de la iglesia me uno al ministerio de las danzas y del ministerio de las danzas me uno al ministerio de teatro y fue como que una transición hasta que luego entonces se me da la responsabilidad de pastorear a los jóvenes y ahí fue donde yo descubrí hay una líder en mí, pero es, ¿verdad? Es el proceso, el permanecer en ese lugar donde Dios te está preparando, te está formando, te está capacitando, en donde muchas veces hay uno descubre, Dios me está llamando para más y tengo que aprender a, ¿verdad? A fluir dentro de este llamado y a reconocer que soy líder. Y yo, aunque fui criada por una mamá soltera, ¿verdad? Que usualmente decimos, pues tú, si fuiste criada por mamá soltera, pues usualmente, ¿verdad? Las mamás solteras son como que, pues, bien, bien líderes, bien, pero no era el caso de mi mamá. Mi mamá siempre fue como que más calladita, más sencilla, y yo sabía que estaba cargando algo más, pero como que no sabía cómo darle a luz. Así que mientras más, ¿verdad? No sé si usted está de acuerdo conmigo, mientras más uno permanezca en ese lugar donde Dios nos está llamando y escuche el consejo y escuche, ¿verdad? Esas palabras que nos van a ir poco a poco dando la formación necesaria, vamos a ir descubriendo ese llamado como líderes y mujeres de Dios. Entonces, pastora, ¿qué decisión marcó tu liderazgo hoy y está definiendo tu legado? Pues mira, creo que realmente cuando comencé Vanessa's Coffee Shop, nosotros antes de hacer las tiendas, mi esposo y yo ya habíamos comenzado negocios en Puerto Rico, pero esos negocios fue idea original de mi esposo. Yo solamente entré como inversionista poniendo capital y ambos pues tenemos esos negocios en Puerto Rico, pero el papel protagónico en esos negocios Era su esposo. era mi esposo. Y yo pues siempre me mantuve pues más o menos como a la distancia, él era el que tomaba decisiones y lo demás, pero yo sé que esto mucha gente no lo sabe y quisiera compartirlo para que la gente, ¿verdad? Quizás pueda entender. Mi esposo y yo nos conocimos en un Dunkin' Donuts en Puerto Rico. Y yo creo que eso yo a ti sí te lo había Sí, comentado, a mí sí. pero la gente no sabe de dónde es que surge Vanessa's Coffee Shop. Y es que mi primera experiencia laboral oficialmente fue a los 16 años, fue en un Dunkin' Donuts en Puerto Rico vendiendo café y donas. Gente, Y, escuche esta historia es hermosa, me encanta. y mi esposo, Eliezer, era el gerente de esa tienda. Y él lo que tenía eran 19 años, pero ya él cargaba también, ¿verdad? Con una vena de líder y de negociante, como yo digo. Éramos dos niños, o sea, él tenía sus 19 años, yo tenía 16. Se enamoró de mí locamente. Y ahí empezamos, ¿verdad? Una relación, ya llevamos 31 años de casado con tres Wow. hijos maravillosos y hermosos. Pero fue en ese momento donde, por esa experiencia de habernos conocido en ese lugar, en un Dunkin' Donuts, siempre decíamos, y honestamente no tenía nada que ver con dinero o la ambición de crear negocio, nada de eso. Era como que, bueno, como nos conocimos en un Dunkin' Donuts, algún día tendremos una franquicia de Dunkin' Donuts por aquello del Love Story. Nada más por eso. Wow. El tiempo pasó, Dios nos fue llevando, nos fue introduciendo por otras áreas, conocimos del Señor, estuvimos 12 años haciendo misiones fuera de Puerto Rico y fuera haciendo evangelismo en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico misiones a través, ¿verdad? De la iglesia El Caballero de la Cruz, que pastoreaba el licenciado Rafael Torreteca, que fue nuestro pastor. 12 años estuvimos ahí, pero en esos 12 años el Señor empezó a hablarnos, empezó a mostrarnos tantas cosas. Cuando se da la oportunidad de finalmente invertir en algún negocio, pues se hace en cosas que no tenían nada que ver con café, ni donas, ni chocolates, ni nada de eso. Es una compañía de construcción en Puerto Rico, de restauración de propiedades. Dios nos habla, nos mueve para acá. Cosa loca para mucha gente porque decían,
como ustedes están empezando un negocio en Puerto Rico, lo que lleva son 2 años y de momento se tienen que ir para la Florida. Yo no lo entendía, pero yo he aprendido a obedecer y he entendido que el mejor es el obedecer que los sacrificios. Eso es, amén. Y Dios fue tan claro, tan preciso con esa palabra. No había lugar donde estuviéramos que el Señor no nos hablara de salir. No sabíamos para dónde. Aquí pues no conocíamos a nadie. Sí tengo una tía, pero un poco distante, lejana. Pero realmente empezamos de cero, como Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, al lugar que te mostraré. Y lo dejamos todo en las manos de Dios. No fue algo así tan claro de que los negocios en Puerto Rico iban a continuar. Honestamente no sabíamos si iban a continuar, pero estábamos confiando en que el Señor, y hemos aprendido a dejarlo todo por el Señor. Eso ha sido también clave quizás del éxito que que a veces cuando la gente me pregunta cuál es la clave del éxito, simple y sencillamente obedecer a Dios, aunque Eso no es. entendamos, aunque Poderoso. no nos haga sentido y no nos amarremos a nada. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y Eso al es. final del día en el Señor siempre hay ganancias. Somos peregrinos y extranjeros, eso lo tenemos que tener bien claro como mujeres de Dios. El Amén. mundo no lo ve así, pero los que estamos, por eso Cristo lo dijo, mi reino no es de este mundo. Así que Eso nosotros es. obedecimos y para cosas contradictorias, vamos a ponerlo de esta manera, los negocios empezaron a crecer aún más en Puerto Rico. Y ahí teniendo el capital suficiente, porque abrir una franquicia de Dunkin' Donuts no es económico, estamos hablando de 1.2 millones de dólares, Mm. surgió la idea. Ya llevábamos algunos 4 o 5 años ya acá, compramos casa, finalmente no, ¿verdad? Nos fundamentamos, el Señor nos fundamentó, comenzamos a servir y ayudar en una iglesia, entendimos que para este tiempo Dios nos había llevado allí. Y allí también Dios me permitió desarrollar aún más el liderazgo, siendo la pastora de las mujeres de esa iglesia Ujú. por 2 años. Y en medio de todo eso estoy mirando a mis hijos, los estoy observando, estoy mirando que se acoplaron muy bien aquí, que lo veía como que difícilmente regresaban a Puerto Rico a atender los negocios de Puerto Rico. Y ahí es donde surge bueno, ¿qué pasó con la idea de tener una franquicia de Donkey por aquello del Love Story? Y entonces el Señor ya nos había bendecido tanto económicamente que hasta pensamos tener 4 franquicias de Dunkin' Donuts. Wow. Y ahí, contestando tu pregunta en relación al legado, surgieron un montón de interrogantes, ya estábamos en otra etapa de nuestra vida, ya habíamos trascendido, ya esa mujer había trascendido Mm. en pensamiento, en espiritualidad, en emociones, Yes. y ahí es donde surge la inquietud de que tengo el capital para una franquicia de Dunkin' por aquello del lugar de donde nos conocimos y bla, bla, una historia muy bonita, pero ahí empezó a surgir la necesidad de que yo no quiero hacer nada por hacerlo, sino que todo lo que haga dé gloria a Dios. Y yo Wow. sabía en ese momento que una franquicia de Dunkin' Donuts, que les doy las gracias a esa gran empresa porque fue la primera oportunidad que tuve de desarrollarme en un trabajo y de aprender Ajá. tantas cosas. Yo siempre le digo a mis muchachos, a mi equipo de trabajo, nunca vean un sitio de fast food o de comida rápida, si es lo primero que Dios, por donde Dios Eso abre esa es. puerta, como un lugar de que es bajo, malo o que no da mucha gloria trabajar por un fast food y pensando quizás en la paga, tampoco que quizás una paga como si fueras un médico o un Ajá. astronauta, pero nunca lo veas de esa manera, le digo yo a los muchachos, porque hoy entiendo que en el tiempo que yo trabajé en Dunkin' Donuts, a mí no me pagaban por trabajar, a mí me pagaban por aprender. Dios me Wow. llevó allí para aprender. Dios llevó a mi esposo allí para aprender. Y yo no Amen. estoy hablando de aprender para copiar, porque en la copia no está Dios. Y esas son Ujú. cosas que también tenemos que entender como mujeres, considerando lo que comenzaste a hablar al principio, una mujer que inspira, una mujer, yo te puedo inspirar a ti, tú me puedes inspirar a mí como mujer de Dios, valiente, Ujú. esforzada, que trasciende, que es obediente, que está empoderada, que es una mujer que carga presencia de Dios, pero jamás y nunca la mujer debe copiarse de lo que Dios está haciendo con otra mujer, Wow, wow, wow. Amen. porque en la copia no está Dios. Mm. Y mira qué interesante cómo esta pregunta se ha ido por otro lado y estoy Claro. viendo a Dios en el asunto porque muchas deben conocer esto que no conocen. Mm. Tengo muchas mujeres que se han acercado. Dios me trajo así para que viera esto y literal quieren hacer la misma copia, el mismo color en los vasos, el mismo color, el mismo mapa y ahí no opera Dios. ¿Sabes Mm. por qué sabemos que Dios no opera ahí? Porque por eso el diablo se hizo diablo. Ay, Él ay, era ay. Lucifer, el ángel de luz, él estaba cerca del trono,
pero quiso sentarse en el trono de My Dios. God. Dios no comparte su gloria con Con nadie. nadie. That's it. Si vamos a trascender, si vamos a decir que somos mujeres que trascienden, no somos la copia de nadie. Yo tengo Poderoso. que tener claro lo que Dios quiere hacer conmigo. Yo no estoy hablando de tiendas de café, yo no estoy hablando de un pastorado y pastoreo una iglesia, pero tú tienes que tener claro que tu tienda de café tiene que tener otro color. No puede tener el mismo color de Vanessa's Coffee Shop, porque ni ningún negocio que veas por ahí que te inspire. Tienes que tener tu propio Eso sello, tu es. propia marca, tu propia huella digital dada por Dios mismo, porque Yes. Dios no aplaude copia. Y eso lo vemos en la historia de Lucifer, el ángel de luz, que lamentablemente por desear en su corazón y decir, me voy a sentar ahí, yo quiero sentarme ahí, se hizo diablo, sin contar que dentro de las leyes que Dios le da al pueblo en el Viejo Testamento, una de las cosas que le dice al pueblo es: no codiciarás ni la mujer de tu prójimo, Eso ni es. su asno, ni sus animales, ni sus cositas, ni sus siervos, nada de lo que posee. My Así God. que tenemos que hacer, ¿verdad? Trazar esa línea, ese lindero, esos boundaries, de poder entender que mujer trasciende. Una mujer que trasciende no es para hacer la copia de otra mujer que ya Amen. trascendió, sino para buscar lo que ella, el éxito que tuvo, que fue simple y sencillamente la obediencia a Dios, el someterse a Dios, el ser sensible al Espíritu, en ser una mujer espiritual, para entender para a dónde Dios la estaba dirigiendo y ser exitosa en lo que Dios le está dando a ella. Eso sí tenemos que emular para poder trascender. Poderoso. Amen. Ya que, ¿verdad? La, la pregunta se fue por aquí. Ajá. eh, Que te la voy a es, contestar, te la sí, voy a sí, contestar. Es pero es hablando tan del legado. importante que podamos que es específicamente lo que usted está diciendo, pastora, para poder asumir una responsabilidad como líderes, como mujeres líderes aquí en esta tierra, mujeres que conocen para qué fueron llamadas, que conocen su asignación. Es bien importante que puedas identificar, ¿esto es un capricho mío o esto es lo que Dios me ha enviado a hacer? Yes, ¿Por qué? eso mismo. Porque donde hay un capricho, donde hay un deseo humano, donde quiero hacerlo porque ella lo hizo y ahora yo quiero probarme a mí que yo lo hice, es como muy bien usted dice, ahí no está Dios, eso es un sentir de orgullo y Dios no va a respaldar tu orgullo o tu capricho o lo que tú quieres hacer. Dios Exacto. va a respaldar su propósito en tu vida. Él Amén. no está comprometido con tus caprichos. Él está Exacto. comprometido con su propósito en ti. Y muchas veces, pastora, vemos que no hay éxito, porque al fin del día somos hijos de Dios y vamos Exacto. de gloria en gloria. Quiere decir que el éxito nos tiene que perseguir. Pero si vemos que dentro de lo que estamos haciendo no hay éxito, tenemos que evaluar, ¿fue Dios o fui yo? Esto es que porque lo vi que ella lo logró y lo emprendió y lo produjo y ahora yo quiero hacer lo mismo, ya entonces ahí el corazón está desviado. Ahí entonces yo tengo que medir de dónde viene esto. Y ahí es donde tenemos que decir, espérate, no, déjame detenerme, déjame intimar con Dios y conocer cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios para mi vida, que a lo mejor es como usted dice, se parece, pero no puede ser igual, porque Dios, mira, nos hizo su imagen y semejanza, y ¿sabes qué? Nos ama como nos hizo, pero no nos hizo a ninguno iguales. So, Él Exacto. nos ama con el depósito, con la originalidad, con lo único que ha puesto dentro de nosotros, y ahí es donde tenemos que insistir. Quiero llegar ahí. ¿Qué fue lo que Dios me dio? ¿Cuál es esa chispa? ¿Cuál es la unción que estoy cargando? ¿Cuál es el depósito de Dios para mi vida? Eso es lo que tengo que reconocer porque dice la palabra que el don, lo que Dios nos entregó, no lo que tú ganas siendo más efectivo, lo que ya Dios te puso dentro, eso es lo que abre espacio en medio de los grandes. Entonces, cuando estamos buscando copiarnos, nunca vamos a lograr entender es que esto fue lo que Dios me dio y esto es lo que va a traer a las vidas a ti, Padre, porque es lo único, es lo especial, es la esencia que, Amén. ¿verdad?, me define como hijo e hija de Dios. Entonces, pastora, ¿verdad? Cuando usted logra entender ese liderato, ¿verdad? Porque nos decía, cuando yo comencé a mirar a mis hijos, ahí es donde yo comencé a Exacto. entender
quiero dejarles un legado. Exacto. Entonces, cuando finalmente entiendo que fue el Espíritu llevándonos, porque a veces simple y sencillamente tenemos que empezar a caminar en el camino, Dios va a comenzar a cerrar las puertas que no son. Teníamos una idea en mente, pero a través de una franquicia de Dunkin' yo no iba a poder plasmar en las paredes de esas tiendas la palabra del Señor. Wow. Y yo empecé a sentir un ardor en mi corazón, hacer del lugar que íbamos a abrir para que la gente pudiera tomar café y pudiera tener su tiempo como si fuera mi casa. Mi casa, las paredes de mi casa, desde que tú entras, lo que hay son versos bíblicos. Yo recuerdo una vez un joven de la iglesia que tuvimos un tiempo en casa y decía, yo cuando quiero leer la Biblia vengo a casa de Vanessa y ahí están las paredes. Y pensé en eso, o sea, cuando hay un modelo de franquicia, ya la rueda está inventada, no hay que inventarla. Y yo sabía que no iba a poderlo hacer. Ahí es donde surge, ¿verdad?, hacer un Vanessa Coffee Shop, entendiendo también que lo que me había sido de bendición a mí y del Señor me iba llevando, porque no dejaba de hablarme de mis hijos, hablarme de que lo que voy a hacer contigo y con tu familia hará que mucha gente se quede con la boca abierta, pensando en todo lo que el Señor me había hablado desde que mis hijos estaban en mi vientre. Todo eso se hizo tan claro en ese momento de tomar la decisión de abrir una tienda de Vanessa Coffee Shop, que entendí que esto iba más allá de mí y de mi esposo, de una idea original, sino que esto iba a trascender a tal punto de que mis hijos, los hijos de mis hijos y los hijos de sus hijos iban a poder disfrutar y cargar con la bendición que de igual manera había sido para nosotros, y que esto se iba a expandir de generación en generación. Ahí es cuando entiendo que más allá de abrir una tienda de café por un love story y por un tiempo, ¿verdad?, que la gente pudiera poderse disfrutar un buen café con la palabra del Señor, era que esto iba a trascender de generación en generación, y ahí entendí que yo cargaba un legado, tenía que dejar un legado. Wow. No quiero llorar. By the way, otra línea de lo que estábamos hablando del copiete, que yo sé que eso, pues, te lo digo así porque estamos, ¿verdad?, aquí en confianza. La palabra dice, no hagas nada por vanagloria ni por contienda. Entonces queremos como mujeres trascender, Yes. y por no pasar trabajo, porque para que tú tengas una revelación del Señor, específicamente que Dios te dirija y te dé instrucciones claras y específicas, hay que trabajarlo, Yes. hay que apartarse, hay que doblar rodillas, hay que ayunar, hay que pasar tiempo aparte con el Señor. Y yo no te estoy hablando de un día o dos, te estoy hablando de años, donde entras en un proceso, donde tú le dices al Señor, quiero trascender, pero eso no es así. Para trascender puede ser años, y los años que te toque a ti no son los mismos que me toca a mí, pero no todo el mundo está dispuesto a poder esperar en el Señor. Entonces ahí es donde fallamos como mujeres, que queremos trascender, pero en 24 horas. My Y God. tenemos que tener claro que para trascender, lo mismo que le pasó a mi hermana y el tiempo que le tomó a mi hermana, tengo que entender que voy a empezar este proceso donde le estoy pidiendo a Dios, quiero trascender. O Yes. siento que Dios está poniendo en mi corazón, te voy a llevar a trascender. Ok, pero ¿qué implica? Subir al monte. Yes. Te voy a cambiar, voy a hacer que mi rostro resplandezca sobre ti. Eso es trascender. Pero te va a tomar subir al monte y estar aparte conmigo. Y esa es la parte que la gente No no quiere. quiere Así pasar. es. Y entonces es más fácil copiar. Me busco un lugar, le pongo una grama verde en la pared y pongo vasos color negro, y ya, ese es el éxito, porque a Vanessa le ha My funcionado, God. y carga de Dios. Y esa no es la voluntad de Dios, aparte de que tenemos que entender que lo que Dios tiene contigo, pastora, no es lo mismo que tiene conmigo. Lo que Dios tiene para tus hijos no es lo mismo que Dios tiene con mis hijos. Amen. Hay tiempos y temporadas, algunos Dios los va a llevar a 30, y algunas Dios las va a llevar a 60 y a 90, pero no todas van a llegar al 100. Entonces hay propósitos con unas personas, el propósito que Dios tiene con la gente de Chick-fil-A no es el mismo que tiene con los de Hobby Lobby, y los dos son cristianos. No sé si me entiendes por dónde vengo. Claro. Y eso lo tenemos que tener claro si queremos trascender. Yes. Amén. Amen. Me pongo un poquito emocional porque ya, verdad, que está tocando, verdad, la palabra de trascender.
que esto fue, ¿verdad? Una visión o un sueño que Dios me dio hace 4 años atrás. Me acuerdo que cuando yo estaba gestando todo, porque sentía que Dios me estaba llevando, sabía que Dios me estaba llevando a trascender, pero todavía la palabra trascender no había llegado a mi espíritu. Y me Oh, acuerdo que lo luché y es algo que cuento a menudo. Cuando yo comencé las transmisiones en vivo, que las comencé en el año 2021, una madrugada que Dios me levantó y me dijo, enciende la cámara, y comencé a impartir palabra desde la madrugada en una ciudad que todavía yo no conocía bien, todavía estaba aprendiendo a ser pastora de una congregación, atravesando la pandemia con 2 nenes pequeños, todavía descubriendo, ¿verdad?, todo lo que Dios estaba haciendo, pero sabiendo que mi trabajo era obedecer, que por encima del sacrificio que fue dejar mi tierra, mi parentela, todo lo que conocía, que por encima de ese sacrificio, ¿verdad? Yo sabía que tenía que obedecer, y cuando nace lo que es las transmisiones en vivo de madrugada, y la gente puso la demanda, debes de hacer un evento. Me acuerdo que primero busqué el consejo en la presencia de Dios y después busqué el amén. consejo en mis pastores y padres espirituales. Y yo dije, ¿sabes qué? Señor, yo creo que tú me estás lanzando aquí y yo me voy a atrever. Y de ahí comenzó, ¿verdad?, a surgir lo que es Ella Trasciende, pero todavía yo no sabía definirlo bien. Y me acuerdo que una noche yo le decía a mi esposo, amor, hay que darle luz a esto. Ya Dios me dice que de esta noche no puede pasar, pero lo peculiar de todo es que estábamos los dos con una gripe horrible. Yo tenía fiebre, él se sentía súper mal, pero los dos estábamos enfocados en que algo tenía que surgir. Estábamos trascendiendo, ¿no? En espíritu, en enfoque, en mentalidad. Y me acuerdo que me sentía ya tan mal, y de buscar y de buscar y de buscar y de buscar nombres. Me acuerdo que le dije, me voy a tomar unos 10, 15 minutos para descansar, y me levanta si me tomó mucho tiempo. Pero yo me acuerdo que me acosté, me dormí y yo misma me levanté y le digo, amor, trascender, ella trasciende, ese tiene que ser el nombre. Y cuando llega el nombre, llega junto con el nombre, pastora, llegan las ideas, llega el sueño, llegan pues todo lo que se iba a necesitar para poder dar a luz esta conferencia. Y me acuerdo que en el intervalo de que estamos, mi primer evento en esta ciudad, que no conozco muy bien todavía, que nadie me conoce, que era realmente en fe. Me acuerdo que entramos a una panadería muy reconocida en el área y entro con mis pastores y padres espirituales. Y me acuerdo que cuando yo entro, pastora, yo tenía más que a los 2 nenes. Y entro y yo sentí cuando el Espíritu Santo de Dios me dijo, te voy a entregar una sucesora, porque ella trasciende, no se puede quedar más que contigo. Claro, siendo un evento que es para mujeres, y pues a lo mejor como los nenes siempre se inclinan más a todo lo que hace papi, pues yo sabía que Claro. no era algo que ellos, ¿verdad?, iban a abrazar en su totalidad. Y me acuerdo que el Espíritu Santo me lo dijo y yo dije, esto es una locura, esto no puede ser. Entonces, justamente un mes después, sin yo buscarlo, esperarlo, quedó embarazada de mi hija. Y yo entendí, yo decía, Señor, esto ciertamente es un legado que tú me estás dejando. Ella Amén. trasciende, no es parte de lo que la gente está haciendo para ser conocido. Yo sé que esto es un espacio que va a trascender, que va a reunir multigeneraciones, mujeres de 16, jóvenes de 16 a mujeres de 60, 65 años, porque hay algo que tú quieres despertar en la cultura de la mujer. Y cuando, pastora, recientemente me enteré que estoy embarazada de mi segunda hija, ahí es donde yo Wow. realmente conozco Hermoso. y puedo sentir de parte de Dios, esto es mucho más, Cristal Cruz, esto es mucho más de Amén. lo que tú a lo mejor pensaste, y tienes que dejar un fundamento tan sólido, porque esas 2 niñas van a trascender y van a llevar esto a donde yo siempre lo he visto. Y qué hermoso, ¿verdad? Es que dentro de lo que Dios nos ha encargado, que son nuestros hijos, podamos reconocer que Dios nos entregó un legado, que
nos cuesta, es como usted dice, y por eso es importante que no menospreciemos la palabra, dice los pequeños comienzos. No podemos menospreciar el que, mira, trabajamos en Dunkin' Donuts. Yo me acuerdo que mi primer trabajo fue en Marshalls y yo amaba acomodar la ropa, pero odiaba el revolú y la interactuación de la gente. Y hoy día tengo mi propia línea de camisas y amo, ¿verdad? Plasmar el diseño de Dios sobre cada una de esas camisas, pero tuve que comenzar esos Claro, pequeños comienzos que poco a poco te revelan hacia dónde Dios te está llevando, que siempre será algo más grande, pero tenemos que aprender a permitir que el proceso nos desarrolle, que forme nuestro carácter y que nos lleve a lo que Dios no siempre destinó para con nuestras vidas. Pastora, terminamos con esto porque si no, aquí hacemos, exacto. ella trasciende la conferencia virtual. ¿Qué le dirías a una mujer que quiere liderar, pero aún tiene miedo? Viene a mi memoria segunda de Timoteo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, Mm. sino de poder, de De amor amor y y de de dominio dominio propio. propio. Yes. En el miedo que te paraliza, Dios no está. Mm. Y está bien que quizás dentro de lo que Dios nos mande a hacer, si es que verdaderamente es Dios y no es un capricho y no es una cosa, Dios siempre se va a encargar cuando es Dios de hacer menguar esa parte de ese temor que te paraliza, porque como es Dios y eso no viene de Dios, Mm. tienes que dejar que sea Dios, Sí. ¿verdad? Que te dirija a eso. El verdadero amor echa fuera el temor. Amen. La voluntad de Dios nunca ha sido que tengamos un miedo que nos paralice, sino que seamos valientes y esforzados. Esa Amen. fue la palabra que Dios le dio a Josué. Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mm. ¿Por qué se lo dijo? Porque Dios sabía que dentro de nuestra humanidad nos iba a dar miedo. Así O es. sea que sí vamos a experimentar miedo, pero tenemos que detectar que el miedo no es de Dios, es parte Eso de es. nuestra naturaleza humana, porque estamos en este mundo, ¿verdad? Con nuestras debilidades, nuestros defectos, pero qué glorioso que en medio de nuestras debilidades, Él se manifiesta y Él se glorifica. Mm. Así que Amen. teniendo esa palabra que aparece en segunda de Timoteo, echarle mano y abrazarla y caminar en fe sabiendo que la valentía no es ausencia de temor, Mm. sino por encima del temor, yo camino en el nombre del Yes. Señor. Amen. Amen. Poderoso. Bueno, amadas, yo espero que hayan disfrutado de este tiempo porque ciertamente yo lo he disfrutado y de qué Amén. manera agradecida al Padre, ¿verdad? Por las conexiones divinas y por haber conocido a la pastora que sé que este próximo marzo 13 y 14 va a ser de tanta y tanta bendición para cada una de sus vidas. Así que desde ya usted ponga su demanda, créale a Dios que mira, es Dios el que ha creado el escenario para que usted pueda llegar, pero usted tiene que tomar el paso. Si hay más, si usted sabe que en esta temporada hay más, si usted está anhelando y deseando más de parte de Dios, yo te invito a que vengas y seas parte de lo que será la conferencia. Ella trasciende bajo el tema liderazgo y legado este próximo marzo 13 y 14. No te lo vas a querer perder. Pastora, unas últimas palabras para esas mujeres que nos están viendo. Te esperamos. Invita a una amiga, invita a una compañera de trabajo. Piensa, ora. Esta es tu oportunidad también de ser como la samaritana, dando a conocer a Cristo. A veces vemos estas actividades y pensamos solamente, miramos nosotros para adentro, pero qué hermoso cuando podemos echarle mano a los primeros dos mandamientos, amarás a Dios sobre todas las cosas Mm, y a tu prójimo como a ti mismo. Ve yes. esta actividad más allá de que yo quiero trascender. Eso Ve es. esta actividad como una oportunidad de ganarte a otras para el Señor. Eso es. Enciérrate, pídele a Dios que te dirija. Señor, esta actividad, este evento me mueve, lo estás poniendo en mi corazón para yo ir, pero muéstrame a quién tengo que llevar. No voy a llegar con las manos vacías, porque dice la Mm, Escritura que el que gana almas es sabio. mm. Dios les Amen. bendiga. Amen. Bueno, pastora, nuevamente gracias, ¿verdad? Por su tiempo, gracias por ser parte de este especial de Ella Trasciende Podcast. Le envío un fuertísimo abrazo, ya Igual, anticipando, ¿verdad? Y deseosa por ese reencuentro allí en la conferencia Ella Trasciende. Que tengas un bendecido y excelente igual, día. mi amor. Nos Igual vemos para ti y prontito. para tu Bye bye. familia. Un abrazo. Bye.
Bueno, amadas de mi corazón, pues yo creo que no había mejor manera que poder culminar, ¿verdad? Estos podcast especiales en camino o en ruta a lo que será la conferencia Ella Trasciende. Así que así como dijo la pastora, vaya a la presencia de Dios, enciérrese y pregúntale al Señor, Señor, ¿quién también necesita llegar? ¿A quién puedo, verdad, le regalarle una semilla? ¿A quién puedo extenderle la invitación? ¿A quién puedo agarrar y atraerla y acercarla al corazón de Cristo? Así que yo te insto, ¿verdad? Que en estos últimos días que restan, tú te vuelvas intencional, que si ya tú sabes que vas a llegar, extraordinario, pero extiéndete a alguien que necesitas. Seguramente es una compañera de trabajo, una vecina, es alguien que tú conoces que necesita, mira, que el propósito de Dios se ha activado en ella y Dios lo quiere hacer a través de tu vida. Así que mira, te dejo esa asignación. Gracias por estar ahí conectadita. No olvides que todavía aún tienes la oportunidad de compartir este podcast especial en camino o en ruta a lo que será la conferencia Ella Trasciende. Nos vemos este próximo marzo 13 y 14. No te lo vas a querer perder. No olvides que puedes adquirir tu boleto accediendo a ellatrasciende.com, ¿ok? Ellatrasciende.com, al igual que si estás siguiendo mis plataformas en Instagram, en la área de los bios, ahí está también el enlace para que puedas adquirir tu boleto. No lo dejes para lo último, no lo pienses más. Corre, toma la decisión y no seas de las que tengan que decir, me lo perdí. Quiero también aclarar que hay dos, ¿verdad? Ella trasciende el día 13 y 14, el día viernes específicamente teniendo dos sesiones, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y luego entonces volvemos de 6 a 9 y media de la noche. Así que les invito a que sean parte de todas las sesiones. Viernes hay dos y sábado hay una sesión de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Así que ven y sé parte de todo lo que va a ocurrir. Estamos deseosas por ver todo lo que Dios va a hacer. Gracias a todas las que constantemente están compartiendo, a las que constantemente riegan la voz y a las que constantemente están paradas a la brecha juntamente conmigo. Saben que siempre les digo que les amo con todo mi corazón. Las bendigo y nos vemos en la conferencia Ella Trasciende. Bendiciones. Bye bye.